¿Sí? Algo que no haya quedado claro de la clase pasada. Hacer un yo dije como el de la clase pasada, como ¿El qué? ¿Cuánto? como el de los bomberos con el helicóptero. ¿Hacer otro ejercicio de esto, de esos? ¿Eso se refiere? Sí, podríamos hacer un ejercicio justamente lo que estamos verificando en estos días. Sí, bien, perfecto, déjenme buscar entonces un ejercicio. Si ustedes lo tienen a la mano, si Sí, no, yo ya disculpen, lo veo. cambio, yo tengo una duda en eso de expresar en otros términos. Ahí Cuénteme cuál es. me ¿Me di cuenta. envió al chat? Bien. Ya, perfecto. Está medio entrecortado, no sé, no le escucho, no sé si yo soy el que estoy medio entrecortado. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Buscar ejercicio similar al que hicimos del CMUS. A ver. Ya. Similar. Déjeme buscar un ejercicio similar. Ujú. De decenas y de cosenos. Ta, ta, ta. Dice. Ujú. Mm, A ver, permítame buscar uno más interesante. Ujú. A ver. em, ¿Sí me escuchan, no? Sí. Podríamos usar, ¿no es cierto? Este ejercicio en particular. Ya. Este ejercicio en particular. ¿Sí? Dice lo siguiente.
Desde el suelo de un cañón se necesitan 62 pies de soga, ¿sí? Para alcanzar la cima de la pared del cañón y 86 pies para alcanzar la cima de la pared opuesta, ¿sí? Si las dos sogas forman un ángulo de 123 grados, ¿sí? ¿Cuál es la distancia ¿sí? Desde la cima de una pared del cañón a la otra? ¿Sí? Eso es lo que me pregunta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me dice que la distancia desde este punto a este punto son 62 pies. La distancia de este punto a este otro punto son 86 pies. Y me pide cuál es la distancia entre este punto y este otro punto. ¿Sí? Tomando en cuenta que este ángulo es de 123. Entonces, ¿qué puedo usar? Directamente puedo usar la ley de cosenos. Me diría que el coseno de 123, ¿no es cierto? Es igual a, en este caso, d al cuadrado, ¿no es cierto? Sería igual a ¿qué? A 62 al cuadrado más 86 al cuadrado más el doble producto de 62 por 86, ¿sí? Por el coseno de 123 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? No es menos el doble producto. Menos el doble producto, en efecto. ¿De dónde qué tenemos? Que d al cuadrado sería igual a 62 al cuadrado más 86 al cuadrado menos 2 por 62 por 86, ¿cierto? ¿Sí? Por el coseno de 123. Pero este coseno de 123 es un... ¿En dónde? Ah, ¿en dónde? En el segundo grado. Entonces, yo lo puedo expresar a este 123 como el coseno de 180 menos un ángulo agudo. ¿Cuál ángulo agudo? De 57, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 180 menos 57 es 120, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y luego, ya, e al cuadrado. Entonces sería 6 al cuadrado menos 86 cuadrado menos 2 por 62, ¿sí? Por 86 por el coseno de 57 grados, ¿sí? Pero aquí hay que tener un especial cuidado. El coseno en el segundo cuadrante, este es el segundo cuadrante, es negativo. Es decir, sale cosinus aquí. ¿De acuerdo? Entonces tendremos esto de aquí. Esto ya mete una calculadora, ¿no? 62 al cuadrado más 86 al cuadrado más 2 por 62 por el coseno de 57. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Aló? ¿Está claro? ¿Ah? Sí, sí está claro. ¿Y a cuánto sale eso? ¿Cuánto sale esto?
130,57. Ya he sacado la raíz, ¿verdad? Sí, que ya Sí. saca. Sí. 130,57 y En el 2 no sería menos. 56, no, No. 56, 56,81. Este de aquí es más. Recuerden, el coseno de 180 menos a es igual menos coseno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso aquí con este menos de aquí se hace más. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Inge, no sé si es mi internet o el suyo, pero se le escucha entrecortado. Está entrecortado. Chao. No sé qué puede hacer. Déjenme ver qué puede ser. Porque sí está medio raro, parece mi internet. Fast. Se supone que está normal todo. Chan, chan, chan. Ujú, está súper lento. Uy, qué triste. Pues, cuando debería tener 40. Qué raro. Y sigue bajando. Algo pasa. No. Bueno, si toca repetir las veces necesarias, repetimos las necesarias. Sí, ya. Apuntes. Esta es la última clase que tenemos. Sería la clase 38. ¿Sí? Listo. ¿Está claro? ¿Cómo usar la ley de cosenos, la ley de senos? ¿Sí, chicos? ¿Sí? No me quedó tan claro. Veamos otro ejercicio. A ver. ¿Dónde tengo? ¿Dónde está? Sí, a ver. Veamos un ejercicio diferente. Veamos un poquito un ejercicio diferente. A ver. Un poquito diferente. Vamos a este ejercicio que es un poquito diferente. Era, ¿sí?, en la orilla de un acantilado de 50 pies. ¿Sí? En la orilla de un río de 40 pies de ancho. Justamente un acantilado de río 40. ¿Sí? Vea la figura. Un observador en la orilla
opuesto del río mide un ángulo de entre a la punta de la Inge, se les fue el audio. ahí me escuchan, ¿sí? Ahí me escuchan. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? que ahorita ya se escucha. Sí, se fue el audio. No sé por qué está yéndose el audio. Está terrible. Sí, es internet. Lamentablemente. Ay, ay. Bueno, dice que que calcule la altura del asta, o sea, de este palito entero, ¿cierto? Que le llaman el asta. ¿O no? ¿Sí? A este punto el O C, ¿sí? A este punto de aquí. A, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ahí Ya, se ahí se escucha mejor, ¿no? Sí, ya creo que se entrecorta menos, ¿no? sí. Ya, déjenme. Sí, ahí creo que se entrecorta menos. Ya, entonces tenemos justamente ese triangulito, el ABC, ¿sí? Tenemos de datos este es 40 y este es 50, ¿sí? ¿Cuánta sería la distancia de AB? La distancia AB, dado que este es un ángulo de 90, sería igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Es decir, ¿sí? Eh, 40 al cuadrado más 50 al cuadrado, ¿sí? Sería la raíz de quién? De 1600 más 2500, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto es aproximadamente esto? Ayúdenme. 64,03. 64.03. ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos que esto mide 64.03. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Inge. Sí, ya. Luego tenemos este triangulito. Donde sabemos que este mide 9 grados. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? 9 grados. ¿Sí? Ya. Y nuestra incógnita es saber la distancia de B. Esta es la incógnita. Queremos saber cuánto vale de B. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Sabemos que esta distancia es de 64.03. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo algo en específico. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Eh, vamos trabajando un poquito más. ¿Sí? Tenemos otro triángulo, ¿no? Este aquí. ¿Sí? Le voy a llamar a esta distancia de B, E, ¿cierto? Para no hacernos mucho lío. ¿Sí? Y vamos a tener este triangulito. En cambio, A, D, C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El triángulo ADC. ¿Sí? Donde sabemos que esto mide 40.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? DAC va a venir 50 más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge, ¿por qué me podría explicar por qué 50 más de 15? Porque sería la distancia de DAC, ¿no es cierto? Sería la distancia de BAC más la distancia de DAB. Sí, porque esta distancia es la X, ¿no? 50 más X, la distancia de DAC. ¿Sí? Ya, Inge, sí, gracias. Ya. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos interesante aquí? Entonces, lo que tenemos que hallar es X. ¿Cómo podríamos hallar X? Una opción podría ser aplicar la ley de senos aquí. Sabríamos que el seno, ¿no es cierto?, de 9, ¿sí?, partido por X, va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Al ángulo, la medida del ángulo de seno del ángulo D, ¿cierto? 64. Dividido para 64, ¿sí? 64.03. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. Y aquí, este es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto sería el seno del ángulo D? El seno, porque justamente este ángulo D, ¿no es cierto? Este de aquí, es el mismo, ¿no es cierto? Es congruente el ADB con el ADC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Es el mismo. Entonces, el seno de ese ángulo, ¿a qué sería igual? ¿Sí? Cateto opuesto, que es 40, sobre la hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa valdría ¿cuánto? ¿Sí? 40 al cuadrado más 50 más X elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? Inge. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces sería 40 sobre, ¿sí? 40 al cuadrado más 50 más X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, por el axioma de sustitución, sustituyo esta aparición de X acá arriba, de seno de D acá arriba. Entonces, ¿qué tendríamos? El seno de 9 grados, ¿sí? Sobre X es igual a ¿qué? A 40 sobre la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 50 más X elevado al cuadrado, ¿sí? Partido todo por 64.03. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y ahora me toca resolver esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Para hallar X. ¿Estamos claros? Entonces vamos a resolver la ecuación. Me quedaría seno de 9 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Tendríamos que hacer, ¿sí? Extremos con extremos, medios con medios. Entonces sería extremos con extremos. Este con este de aquí sería igual a, sobre X sería igual a 40 por 64.03, ¿sí? Partido por, ¿sí? 40 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 50 al cuadrado, más el doble producto, ¿sí? De 50 por X, más X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces aquí me quedaría
Si saco el inverso multiplicativo a ambos lados de la igualdad, quedaría x sobre el seno de 9 es igual a la raíz cuadrada de esto de aquí, de 40 al cuadrado más 50 al cuadrado más 2 por 50 por x, ¿sí? Más x al cuadrado dividido para 40 por 64.03. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y de ahí tendría, ¿nos puedo elevar al cuadrado a ambos lados? Sí, porque x es un número mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0 x? Porque estoy hablando de distancias. ¿Sí? Y la x es una distancia en este caso. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado. ¿Sí? Sobre el seno cuadrado de 9 grados. ¿Sí? Es igual a ¿qué? Aquí tendríamos 40 más 50 al cuadrado más 2 por 50 x más 50 al cuadrado partido por 40 al cuadrado por 64.03 al cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Que en la parte de arriba no sería 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Exactamente, 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Tatam. Esto lo puedo pasar a multiplicar a todo esto lo puedo pasar a multiplicar acá, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo preferible sería esto. Tendría 40 al cuadrado por 64.03 al cuadrado dividido para el seno cuadrado de 9 grados por x al cuadrado, ¿sí? Menos x al cuadrado, ¿sí? Menos 2, ¿cierto? Por 50 por x, ¿no es cierto? Menos, ¿sí? 40 al cuadrado, ¿sí? Menos 50 al cuadrado. Igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esta es ya una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Donde tendríamos 40 al cuadrado por 64.03 al cuadrado dividido para el seno cuadrado de 9 grados, ¿sí? Por menos 1, ¿no es cierto? Por x al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 100x, ¿no es cierto? Menos esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Que sería 40 al cuadrado menos 50 al cuadrado. En este caso, eh, sabemos que es 2000. A ver, sería 16 más 25. 6 y 5, 11, 41, 4100. ¿Sí? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Hello, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces al 40 al cuadrado más por 64.03 al cuadrado dividido para el seno cuadrado dividido para el seno cuadrado de 9 grados, ¿sí? Menos 1, ¿cierto? Menos 100
X menos 4100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De donde me sale que el X podría ser igual a menos 0.0039, ¿sí? O X podría ser aproximadamente igual, ¿sí? A 0.039. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso quiere decir que justamente es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, casi, casi parecido. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí les salió esto, chicos? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya. Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso le salió? ¿Sí? Es una forma de hacerlo, ¿no? Veamos si por ahí no se me equivoca, no se ha ido ningún signo. No, porque este es seno de 9 sobre X es igual a seno de D partido por 64.03. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Eh, y acá en el triángulo ADC, ¿cierto? Esta distancia es 50, esta es 40, 50 más X, esta es X. Perfecto, ¿sí? Ya. Cosa que yo podría hacer, ¿no es cierto? Ahí también es que sería interesante, por ejemplo, hacerlos con estos dos triángulos, ¿sí? Eh, copiar, copiar, ¿dónde estás? Control C, ¿sí? Estos dos triángulos podría ser algo interesante, ¿sí? Yo sé que aquí en este caso, ¿sí? En este triángulo, ¿sí? El seno, ¿sí? Del ángulo D, ¿cierto? El seno del ángulo D no es más que, o podríamos hacerlo así, mira, la tangente del ángulo D, ¿sí? La tangente del ángulo D, ¿cierto? Es cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto, que es 40, sobre cateto adyacente, que es 50 más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro eso? ¿Sí? La tangente de ese ángulo es 40 sobre 50 más X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí?
Sí, sí, está claro. ¿Eso, chicos? ¿Sí? Ya. Y, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos relacionarlo con este de aquí? En esta situación. ¿Sí? Lamentablemente aquí no tenemos un triángulo rectángulo para relacionar, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos que buscar algún triángulo rectángulo. ¿Cuál es el otro triángulo rectángulo que tenemos? Ah, este de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces este vale 50, este vale, este es el punto B, este es el punto A y este es el punto C, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? 50 y 40. ¿Sí? Aquí la tangente del ángulo B, ¿cierto? La tangente del ángulo B sería igual a ¿qué? 40 sobre 50. ¿Qué relación hay entre el ángulo B y el ángulo A? ¿Son los mismos? Lamentablemente no. ¿Sí? No puedo relacionarlos de esa forma, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que buscar alguna otra razón, algo que me pueda ayudar a hacer con las razones trigonométricas que... Ah, ¿qué puedo buscar? Ah, ¿qué puedo ver? Sabemos, miren, que la distancia de AD, en este caso, sería justamente esto de aquí, ¿sí? La raíz de 40 al cuadrado más 50 más X elevado al cuadrado. Y que Esta distancia de AD. tal vez no Mande podríamos sacar ahí por suma de ángulos el ángulo D. por suma de ángulos. Ah, no, se supone que vale 19. Ah, no, pero es en el otro triángulo. Nada. Ya, es una buena idea, de hecho. ¿Sí? Es una muy buena idea. ¿Sí? Trabajar con esto de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Miren, este ángulo de aquí es el ángulo A. ¿Sí? Este de aquí. Este de aquí es el ángulo A, el BAC. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? El BAC. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo sé aquí que el seno, ¿sí? Del ángulo A, ¿no es cierto? Del ángulo A, ¿cierto? Es igual, ¿sí? A la división del cateto opuesto, que sería 50, ¿sí? Partido por, ¿sí? La hipotenusa, que es 64.03, que sabemos, ¿no? ¿Sí? Que es a la distancia de B, es 64.03. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y la distancia del ángulo del seno del ángulo A más 9, ¿no es cierto? Ese 50 más X sobre, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre esta distancia. 40 cuadrado más 50 más X elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto puedo hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué provoca? Tengo X y X arriba y X abajo. Es complicado trabajar con eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, es bastante complicado. Pero si yo trabajo con la tangente, suele ser más sencillo. ¿Sí? Justamente, ¿sí? En esa circunstancia, la tangente, ¿no es cierto? Eh, de este ángulo, del ángulo A más de la medida del ángulo A, ¿sí? Más 9 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería igual, ¿cierto? ¿Sí? ¿A cuánto? ¿Sería igual a qué?
a 50 más X, ¿sí? Sobre, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre 40, ¿sí? La medida del ángulo A más 9 sería justamente esta medida de aquí, del ángulo DAC. ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? La medida del ángulo DAC, ¿sí? Esta es la medida del ángulo DAC, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la medida del ángulo A de este A, del DAC, ¿no es cierto? Más 9. Y ese es 50 más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, en este ángulo, ¿cuál es, en esta situación, ¿sí? ¿Cuál es la medida del ángulo A? Ayúdenme calculando. ¿Sí? La medida del ángulo A sería el arco tangente, ¿no es cierto? ¿Sí? De 50 dividido para 40. ¿Cuánto es ese ángulo? Esa medida de ese ángulo. A ver, cuéntenme. Ah, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? 51,34. 51,34. ¿Sí? 51,34 grados. Es decir, miren, aquí ¿qué tendría? ¿Sí? La tangente, ¿sí? La tangente, ¿sí? De 51,34, ¿sí? Más 9, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Esto es 1,75, va a ser igual a 50 más X dividido para 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Este 40 pasa a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 40 por 1,756 va a ser igual a 50 más X, de donde X, ¿cuánto valdría? Ah, ¿sí? 20,24. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. Eso quiere decir que aquí, en el despeje, hicimos algo mal. ¿Sí? Aquí sí hicimos algo mal en el despeje. Veamos. Seno de 9, seno de 9 grados, partido por X es igual al seno de D, que es este de aquí, ¿sí? Partido por 64,0. Perfecto. Ya. Aquí el seno de D es cateto opuesto, ¿sí? Sobre hipotenusa. Perfecto. Esto sí está bien, ¿sí? Y ahora sí, seno de 9 dividido para X es igual a seno de D, que es 40 dividido para 40 al cuadrado más 50 más X al cuadrado, sobre 64,03. Aquí tendríamos extremos con extremos. Bien, que ahí no sería por uno, eso le iba a decir porque en el antes le hizo mal. Sobre 1, ¿sí? Y aquí sería 64,03, ¿sí? Ahí están vivos. Entonces aquí sería 64,03, así, ¿ya? Y aquí sería este de aquí está acá arriba, 64,03 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? De donde aquí tendríamos este pasaría a dividir. Entonces
64.03 al cuadrado, ¿sí? Y aquí tendríamos, acá abajo, 64.03 al cuadrado por el seno cuadrado de 9 grados. Y ahí sí, veamos, comprobemos, ¿sí? Ta, ta, ta. Entonces, a ver, el coeficiente de x es 40 al cuadrado, ¿sí? Dividido para 64.03 al cuadrado por el seno al cuadrado de 9 grados, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Es el coeficiente de x al cuadrado. El coeficiente de x es menos 100 y el coeficiente de independiente es menos 4100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Donde una respuesta me sale menos 13.55, 12, ¿sí? Y la otra respuesta 20.2414. 20.2414. ¿Sí? Que sí, coincide casi exacto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahí sí. Ya. ¿Sí? Ustedes ahí en ese sentido pueden escoger cuál de los dos, ¿no? Si usar la ley de senos o usar un poquito la tangente, ¿no? ¿Sí? Suele ser en un tipo de estos ejercicios más útil, más conveniente siempre usar la tangente. ¿Sí? Porque la ecuación resulta ser mucho más sencilla. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Vamos avanzando un poquito con unos ejercicios más, pero vamos a ver ciertas identidades que nos van a servir. ¿Sí? Ciertas identidades extras. ¿Sí? Entonces vamos a ver las identidades de la suma de los ángulos, de múltiplos de ángulos y sí. Primero vamos a definir la suma y el múltiplo de ángulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a sumar ángulos? ¿Sí? Dados dos ángulos A y B en un sistema de coordenadas, se define la suma de A y B y se representa con este signo, ¿sí? La suma del ángulo A más la suma del ángulo B. ¿Sí? No son números reales los que se suman ángulos, ¿sí? ¿Sí? Y es un ángulo. La suma de dos ángulos es otro ángulo, ¿no es cierto? En el mismo sistema de coordenadas, tal que, ¿sí? Si la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, ¿sí? Está entre menos 360 y 360, ¿sí? Entonces la medida del ángulo C es la suma de las medidas, ¿sí? Si la suma de las medidas supera los 360 o es igual a 360, la medida del ángulo C es la suma de las medidas menos 360. Y si la suma de las medidas de los ángulos es menor que menos 360, ¿sí? La medida del ángulo C es la suma de las medidas más 360. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, sí, la medida del ángulo, ¿sí? Si la medida del ángulo A es igual a 135 y la medida del ángulo B es igual a 225, ¿sí? Digamos que tenemos esos dos ángulos. No pongamos un poquito más. 240, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La medida, ¿sí? Del ángulo C, o la medida de la suma de los ángulos A y B, ¿sí? De la suma de los ángulos A y B, depende de la suma de las medidas de estos acá.
Entonces vamos a ver cuánto es la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. ¿A cuánto sería igual? Sería igual a 135 más, ¿sí? 240. En este caso, ¿cuánto es esta suma? 375. 175. Sí, 375. Como esta medida de este ángulo supera los 360, ¿sí? La medida de la suma de los ángulos es igual a ¿qué? A 375 menos 360. Es decir, ¿sí? ¿Cuánto sería esto? 25, no, 15, ¿no? ¿Sí? 15 grados, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya, ¿sí? La medida del ángulo, la suma de A y B, ¿sí? Es 15 grados. ¿Estamos? ¿Sí? Si la medida del ángulo A, digamos, la medida del ángulo A hubiera sido 135 y la medida del ángulo B hubiera sido, qué sé yo, 60, ¿sí? La suma de las medidas del ángulo A más la medida del ángulo B, ¿cuánto sería? En este caso sería 195. 95. 295. 195 saldría en 195. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como esta no supera los 360 grados, la medida de la suma de los ángulos A y B, ¿sí? Sería igual exactamente a 195 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí. ¿Sí? Y ya, eso es definitivo. ¿Sí? ¿Sí? Para la medida de la suma de los ángulos, siempre tengo que otra vez, la medida del ángulo tiene que estar entre menos 300 y 360. Y por eso esos límites. Cuando me vaya más arriba de los 360, le recorto 360 y cuando me vaya por debajo de los menos 360, le sumo 360. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, ese pequeño detalle. ¿Sí? Y con respecto al producto, ¿no es cierto? Al producto, ¿dónde estás? Al producto múltiplos de ángulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienes un número natural mayor o igual a 2, ¿sí? El múltiplo, y hay un ángulo cualquiera, ¿sí? El producto de n por ese ángulo se representa con este signo, n por el ángulo A, ¿sí? O sea, es como que repito el ángulo n veces, ¿sí? Para n mayor o igual que 2, ¿sí? El ángulo cuya medida es el residuo, ¿sí? De dividir el producto de n y la medida del ángulo A por 360. Es decir, a ver, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Esto siempre y cuando la medida, si el ángulo es positivo, ¿sí? Si el ángulo es positivo, ¿sí? Si el ángulo es positivo. Es decir, si la medida del ángulo, ¿sí? Del ángulo A fuera, qué sé yo, 225, pongamos. No, 210, pongamos, para no hacernos mucho lío, ¿sí? Y yo deseo saber cuál es la medida de 3 veces el ángulo A, ¿sí? Quiero saber cuál es la medida de 3 veces el ángulo A. ¿Qué haría? Ah, ¿qué es lo que hago? Multiplico, ¿no es cierto? 3 por la medida del ángulo A. Es decir, ¿cuánto es esto? 3 por 210. En este caso sería igual a 630, 30. ¿no? ¿Sí? 630. ¿Sí? Otra vez me va a salir, en este sentido, ¿no es cierto? Un ángulo mucho mayor que 360. ¿Sí? En la mayoría de las circunstancias. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué me va a tocar? Dividir este ángulo para 300. Divido 630 para 360 es a 1. ¿Sí? 1 por 0, 0, 1 por 1 por 3, 3. ¿No es cierto? Con signo menos pasa al otro lado. 0, 6 de 3, 7, 270, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí?
270. ¿Sí? Este es el residuo, ¿no es cierto? Entonces, la medida de 3 veces el ángulo ha sido 270. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Por ejemplo, si la medida del ángulo A fuera, qué sé yo, 20, será 20, ¿no es cierto? Y quiera saber la medida de, qué sé yo, 5 veces el ángulo A, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? 5 veces la medida del ángulo A, ¿cuánto sería igual? 5 por 20, es decir, 100. ¿Y cuál es el residuo de dividir 100 para 360 grados? Si divido 100 para 360 grados es 0, sobrando 100. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la medida de este 5 veces A sería 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa si la medida del ángulo A es negativa? Ah, ya sí, la medida del ángulo menos 20, menos, qué sé yo, 330. ¿Sí? Digamos, ¿sí? Si la medida del ángulo A fuera menos 330, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber cuál es la medida del doble del ángulo. Ah, entonces, aquí en este caso, ¿qué tengo que hacer? Como el ángulo es negativo, voy a determinar, ¿no es cierto? Menos, ¿sí? Menos, ¿sí? 2 veces la medida del ángulo A. Es decir, en este caso, ¿cuánto sería menos 2 veces la medida del ángulo A? Sería 660. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y esto divido para 360, ¿sí? Entonces, 0,03, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, ¿sí? Es decir, la medida de este ángulo es 300. ¿Sí? Eso es lo que me dice lo de aquí. ¿Sí? Si A es un ángulo negativo, el ángulo n veces A es el ángulo cuya medida es el inverso aditivo, ¿sí? De dividir, el inverso aditivo decido de dividir el producto de menos n por la medida de A. Es decir, aquí en este caso, la medida de este ángulo es el inverso aditivo del menos 300. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Menos 300. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, esto solamente para, digamos, que nunca me vaya. La medida de los ángulos siempre debe estar entre menos 360 y 360. Así yo producto o si yo haga. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. Obviamente no puedo múltiplos, ¿sí? No puedo multiplicar ángulos, no le veo un sentido a la multiplicación de ángulos, ¿no es cierto? Pero sí la multiplicación de un escalar por un ángulo, ¿sí? De un numerito normalmente natural, ¿sí? Por un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a eso sí le veo sentido. Ya. Entonces, introducido esto, ¿sí? Yo puedo demostrar, ¿no es cierto? Con la geometría, ¿cierto? Estas dos proposiciones, ¿sí? Que el seno del ángulo A más el del seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del uno por el coseno del otro más el seno del segundo por el coseno del primero. ¿Sí? Se pueden demostrar estas dos proposiciones. ¿Sí? Justamente estas dos proposiciones se pueden demostrar haciendo el triangulito y haciendo geométricamente se pueden demostrar esas dos proposiciones. ¿Sí? Como no vamos a hacer esas demostraciones, ¿sí? No vamos a hacer en estas demostraciones, vamos a plantear, ¿sí?
a estas dos proposiciones como axiomas de la trigonometría. ¿Sí? Justamente para evitar, ¿sí? Digamos, esa demostración. Aunque se la pueda hacer, las voy a plantear como axiomas, como proposiciones verdaderas en esta teoría de la trigonometría. ¿Sí? Ya. Solo aquí hay un detalle que quiero hacer destacar, ¿cierto? Miren lo que me dice. El seno de la suma de A y B, ¿sí? De los ángulos A y B, es igual a ¿qué? A la suma del producto del seno de un ángulo por el coseno del otro, ¿sí? Y el producto del seno del segundo por el coseno del primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, miren, aquí está más, acá también está más cuando hablo del seno. Pero cuando hablo del coseno, cuando aquí va más, aquí va menos. ¿Sí? ¿Y qué dice? El coseno de la suma de dos ángulos es el producto de los cosenos menos el producto de los senos, de los ángulos que intervienen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, es normal y he visto, sí, he visto, ¿no es cierto?, cometer este error bastante común en las raciones trigonométricas. Pensar que el seno de la suma de ángulo A y B, ¿sí?, es igual a la suma de los senos de los ángulos A y B. ¿Sí? Este es un error bastante común. Igual lo mismo con el coseno. Coseno del ángulo A más B, ¿cierto? No es igual, ¿no es cierto? Pensar que es igual sería el error, ¿no es cierto? ¿Sí? Este sería el error, digamos, de los errores más comunes, ¿sí? Para eso, justamente estas dos fórmulas, si quieren llamarlos, propiamente identidades trigonométricas de la suma de ángulos, ¿sí? De la suma de ángulos. A partir de esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos introducir la resta de ángulos. ¿Cómo podemos introducir la resta de ángulos? ¿Sí? Como la suma del ángulo y el inverso aditivo del otro ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, justamente el ángulo A menos el ángulo B no es más que ¿qué? La suma del ángulo A y el inverso aditivo del ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el inverso aditivo del ángulo B. ¿Estamos claros? Y ya vimos anteriormente las identidades del inverso aditivo de un ángulo. ¿Sí? Justamente las que están aquí. El seno del inverso aditivo de un ángulo es menos seno del ángulo. El coseno del inverso aditivo de un ángulo es el coseno del ángulo. La tangente del inverso aditivo de un ángulo es menos la tangente del ángulo. Y para las otras funciones, ¿sí? Las recíprocas que les llaman normalmente, ¿sí? Tenemos esas identidades. ¿Sí? Con eso en mente, digo, a ver, ¿a qué sería igual, ¿sí? El seno, ¿sí? El seno de la diferencia del ángulo A y el ángulo B. A ver, ayúdenme. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? Sería ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿No es cierto? ¿Sí? En este caso, a ver, el seno de la suma del ángulo A y el inverso aditivo del ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por definición de resta de ángulos. ¿Y esto a qué sería igual? El C, por justamente esta fórmula de aquí, o esta identidad trigonométrica, sería igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más el seno del segundo ángulo, ¿sí? Por el coseno del primer ángulo, ¿sí?
Ah, pero el coseno del inverso aditivo de un ángulo es el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el seno del inverso aditivo de un ángulo es menos seno del ángulo. Entonces, justamente tenemos esto de aquí. Y aquí basta recordar, ¿no es cierto? Que aquí es, y va menos, este también va menos. ¿Y qué pasa con el coseno? ¿Cuál es el coseno de la resta? El coseno del ángulo A menos el coseno del ángulo B. Pues esto sería el coseno del A más, digamos, coseno de la suma del ángulo A y el inverso de B. El coseno de la resta. Ah, ¿estamos de acuerdo? Ah, esto es igual a ¿qué? Coseno de la suma, ¿qué es igual? Coseno del primero por el coseno del segundo, ¿no es cierto? Seno del primero por seno del segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto qué es? El coseno del inverso aditivo de un ángulo es el del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el seno del inverso aditivo de un ángulo es menos seno. Con este menos, más seno del ángulo A por el seno del ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué detalle hay aquí? Que cuando aquí es menos, acá es más. ¿Sí? Entonces ya completamos por completo estas dos formulitas, con menos para el seno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Justamente, ¿sí? Tenemos, ¿sí? El coseno de la resta, ¿sí? Coseno por coseno del ángulo A y del ángulo B respectivamente, más el seno del ángulo A por el seno del ángulo B. ¿Sí? Y el seno de la resta, seno del uno por el coseno del otro, menos seno del segundo por el coseno del primero. ¿Sí? Aquí hay dos interesantes con respecto a la tangente. ¿Sí? La tangente de la suma de dos ángulos, ¿sí? Y la tangente de la resta de dos ángulos, ¿sí? Esas dos vamos a deducir, ¿sí? Vamos a deducir esas dos identidades trigonométricas, ¿sí? ¿Y de dónde se van a deducir esas dos identidades trigonométricas? Fácilmente, ¿sí? Voy a salir del un lado, de la tangente de la suma de A y B, ¿sí? Y voy a llegar al otro lado. ¿Cómo? ¿Qué es la tangente? Pues la tangente no es más que el seno del ángulo, en este caso la suma del ángulo A y el ángulo B, partido para el coseno de la suma de esos dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto ya sabemos. El seno de la suma, ¿qué es igual? El seno del primero por el coseno del segundo, ¿sí? Más, ¿sí? El coseno del segundo más el coseno del primero, ¿sí? Por el seno del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Seno por coseno, coseno por seno. Del primero y segundo, primero y segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en el caso del coseno, ¿cómo es? Coseno del primero por el coseno del segundo, menos seno del primero por el seno del segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, voy a utilizar el 1 inteligente en estas circunstancias, ¿sí? Y voy a multiplicar arriba y abajo, ¿sí? El denominador y el denominador por este numerito. El inverso multiplicativo del producto de estos dos números. Arriba y abajo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Voy a multiplicar arriba y abajo por este numerito.
No se altera, obviamente, si el número fuera diferente de 0. ¿Sí? En este caso no nos vamos a preocupar mucho de las restricciones. Sí, vamos a soltarles un poquito en ese sentido. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por la propiedad distributiva sería este con este, quedaría seno del ángulo A, seno del ángulo A por el coseno del ángulo B, partido por el coseno del ángulo A por el coseno del ángulo B. ¿No es cierto? Sería este por este de aquí. Más el coseno del ángulo A por el seno del ángulo B, ¿sí? Partido por el coseno del ángulo A. Todo esto partido por coseno del ángulo A, coseno del ángulo B, partido por ángulo A, coseno del ángulo B, ¿sí? Menos seno del ángulo A, seno del ángulo B, ¿sí? Partido por coseno del ángulo A, coseno del ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Qué gano con esto? Se van. Este con este se van. Este y este se van. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Seno de A para coseno de A no es más que la tangente del ángulo. Seno del ángulo E para el seno del ángulo B es la tangente del ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo esto sería 1. Seno del ángulo A para el coseno del ángulo A es que la tangente del ángulo A, ¿sí? Y seno del ángulo E para el coseno del ángulo B, la tangente del ángulo B. Menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que quería probar? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Esta es la tangente, la identidad de la suma la tangente de la suma de dos ángulos. ¿Y qué pasa con el menos? ¿Qué pasa si fuera menos? Pues aquí sería menos, ¿no es cierto? Aquí sería menos, aquí sería menos. ¿Está de acuerdo? Aquí sería menos y aquí sería más. ¿Sí? Aquí sería menos y sería más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sería menos y aquí sería más. Que es justamente la otra, ¿no? Tangente de A menos tangente de B sobre 1 más tangente de A por la tangente de B. ¿Sí? Fórmula muy utilizada por ustedes cuando vean geometría analítica. ¿Sí? Que justamente es la fórmula de las pendientes. ¿Sí? ¿Sí? Justamente para ver digamos, el ángulo entre dos rectas, ¿no es cierto? El ángulo entre dos rectas, ¿sí? Que se cruzan, ¿no? El ángulo entre dos rectas que se cruzan. Entonces, la pendiente de la una menos la pendiente de la otra sobre 1 más el producto de las pendientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si el ángulo es 90, la tangente de 90 es 1, sabemos. ¿Sí? La tangente de 90 es 1. Entonces, justamente, cuando las rectas son perpendiculares, ¿no es cierto? 1 es igual a que la pendiente de la una menos la pendiente de la otra sobre 1 más el producto de las pendientes sea igual a 1. ¿Sí? Y bueno, uno puede hacer un despeje, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta que la pendiente de la recta perpendicular, la relación entre las pendientes, es que justamente si la pendiente yo es A, la pendiente de la recta perpendicular a esa de ahí es menos 1 sobre A. ¿Sí? De ahí sale, ¿no? Sí, al hacer ese despeje. Sí, pero es
parte de la geometría. Nosotros no vamos a estudiar eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. ¿Seguros? Primer paso. Primer paso, este. A ver, Ok. recuerden esta identidad, ¿sí? El seno de digamos, la tangente de casita, ¿sí? Es que la tangente, el seno de casita, ¿sí? Por el coseno de casita, ¿sí? Entonces, ¿quién hace las veces de casita en este caso? La suma de A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el que hace las veces de casita. Entonces, ¿qué me queda? La tangente de casita es seno de casita dividido para el coseno de casita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el seno de casita? A ver, el seno de casita más manzanita, si quieren verlo de esa forma. El seno de casita más manzanita. ¿A qué es igual? Al seno de casita por el coseno de manzanita, ¿sí? Más, ¿sí? El seno de manzanita por el coseno de casita. ¿Sí? Entonces lo que hemos puesto, seno de casita por el coseno de manzanita, más seno de manzanita por el coseno de casita. Donde casita y manzanita, ¿no es cierto?, son A y B respectivamente. Los ángulos A y B. Y el caso del coseno, coseno de casita más manzanita, ¿qué es igual? Ah, es el coseno de casita, ¿sí? Por el coseno de manzanita, menos seno de casita, ¿sí? Seno de casita por el seno de manzanita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es lo que hemos puesto. Coseno por coseno menos seno por seno. ¿Sí? ¿Están claros? ¿A eso se refería? Sí, ¿y de dónde sale el coseno de A, coseno de B sobre coseno de A sobre coseno de B? Digo, voy a multiplicar, ¿sí? Voy a multiplicar arriba y abajo por 1. O sea, voy a aplicar el 1 inteligente. En este paso, voy a aplicar el 1 inteligente. Es decir, voy a multiplicar por el mismo número y voy a dividir por el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por si acaso, Ah, entonces está entre paréntesis y esto está entre paréntesis, ¿no es cierto? Sí, para no equivocarnos. ¿Sí? Que no hace falta porque están fracciones separadas, si quieren decir. ¿Sí? No hace falta, pero bueno, pongamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad distributiva. Este con este. ¿Qué es? Esto por el inverso multiplicativo. Por la definición de división, es esto de aquí. Este por este, por la definición de división, es esto. Este por la definición de división es esto. Y este, por la definición de división es esto. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? sí, sí, ¿Sí? profe, pero solo puede ser coseno o también puede ser senos. Yo puedo multiplicar por lo que se me antoje. ¿Sí? Con Podía tal aquí que de cero. multiplicar, excepto que sea 0, ¿no? ¿Sí? Por lo que se me antoje. Yo aquí pude poner seno de A por seno de B. ¿Sí? Pude haber multiplicado, pues, qué sé yo, serpiente 1 y serpiente 1, arriba y abajo. ¿Sí? Lo que se me antoje. ¿Sí? ¿Por qué escogí ese numerito en particular? ¿Sí? Porque yo ya veo, ¿no es cierto? Me piden que demuestre esta proposición.
Es decir, de alguna forma tengo que imaginarme o crearme ese 1 en el denominador. ¿Cómo me creo ese 1 en el denominador? ¿Dónde está ese 1? ¿En qué posición debería aparecer el 1? Aquí. ¿Cómo me busco que este se haga 1? Multiplicando por el inverso multiplicativo de ese número. Y por eso escojo este. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, ya. Esa es la razón. ¿Sí? Ya. Y poco a poco tenemos que irnos soltando, chicos. O sea, en este sentido, ya no voy a decir por la definición de división. Sé que está detrás la definición de división. ¿Sí? Ya no voy a decir la propiedad distributiva. Sé que está la propiedad distributiva detrás. ¿Sí? Y de hecho esas ya no nos interesan justificar. ¿Quién nos interesa justificar? El uso de las identidades trigonométricas. Eso es lo que nos interesa justificar. ¿Estamos claros? Ya hemos pasado casi con la parte de números reales, ¿no es cierto? Entonces ya no, y además de que ustedes han tenido una práctica de alrededor de 6 años de practicar esto. ¿Sí? De los teoremas de números reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ¿alguna duda? ¿Algo más por ahí? Dígame. ¿No? ¿Hello? Ya, vamos avanzando un poquito. ¿Sí? Entonces, recomendación, ¿no? Sacar aparte estas identidades trigonométricas que son útiles. ¿Sí? Ya. Vamos viendo un poquito más. ¿Sí? Vamos a hablar de las identidades del ángulo doble, ¿cierto? ¿Sí? Del ángulo doble o del doble del ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Del ángulo doble o del doble del ángulo. ¿Sí? Ya, entonces justamente vamos a demostrar, ¿sí? Estas 5 propiedades de aquí. ¿Sí? Las 5 propiedades de aquí vamos a demostrar. ¿Sí? Entonces primero me dice, vean, demuestre que el seno de 2 veces el ángulo A es esto de aquí. A ver, el seno, ¿sí? De 2 veces ¿a qué es igual? ¿Qué es el 2? Pues el 2 sabemos que es la suma de 1 y 1. ¿Sí? Por la propiedad distributiva esto no es más que ¿qué? ¿Sí? El seno, o si quieren verlo más directo, no nos hagamos lío. El seno de 2 veces A sería el seno de el ángulo A más el ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Hello. ¿Sí? Seno de 2 veces A es igual a seno de A más A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El seno de la suma de ella. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual esto? A ver, el seno de la suma, ¿a qué es igual? El seno del primero, ¿sí? Por el coseno del segundo. ¿Sí? Más el seno del segundo, ¿sí? Por el coseno del primero. ¿Sí? Está repetido, ¿no? Esto es 2 veces el seno de A por el coseno de A. ¿Sí? Si sumo bolita 1 más bolita 1, tengo 2 veces la bolita 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. Por favor, sí, por favor, y en este caso, y este sí les digo, un error muy común, sí, un error muy común es pensar que el seno de 2 veces A, ¿sí? De seno de 2 veces el ángulo A, ¿no es cierto? Es 2 veces el seno del ángulo A. Esto no, es un error muy común. El seno de 2 veces el ángulo A es 2 veces el seno del ángulo A por el coseno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Ya, vamos a ver qué pasa con el coseno. El coseno de 2 veces A. ¿A qué es igual? A ver, otra vez, con la misma idea. El coseno de 2 veces A es el coseno del ángulo A más el ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Y el coseno de la suma, ¿a qué es igual? Esto es igual al coseno del primero por el coseno del segundo. ¿Sí? Menos el seno del primero por el seno del segundo, que en este caso es A mismo. ¿Qué es coseno por coseno? Pues no es más que el coseno cuadrado del ángulo A. ¿Y qué es seno por seno? El seno cuadrado del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. Justamente, fórmula 1 y fórmula 2, ¿sí? De las identidades del seno y el coseno del ángulo doble. Estas dos son las más usadas. ¿Sí? Esas dos son las más usadas. ¿Sí? Esas dos identidades son las más usadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, sabemos nosotros esta propiedad que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. De aquí se deducen dos identidades interesantes que nos dicen que el coseno cuadrado del ángulo A, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? A 1 menos seno cuadrado del ángulo A. ¿Sí? Y la otra nos dice que el seno cuadrado del ángulo A es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo A. ¿Sí? Si utilizo esto aquí, ¿no es cierto? Tengo que el coseno de 2 veces el ángulo A es igual a ¿qué? Al coseno cuadrado del ángulo A menos el seno cuadrado del ángulo A. Eso es lo que sabemos, de lo que deducimos aquí adentro. Pero si utilizo, digamos, esta, ¿qué quedaría? Coseno cuadrado reemplazo por esto, quedaría 1 menos el seno cuadrado del ángulo A menos el seno cuadrado del ángulo A. Es decir, ¿sí? 1 menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo A. Y tenemos otra identidad. El coseno de 2 veces el ángulo A es 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo A, que es justamente la de aquí. Usada no mucho, en ocasiones sí, pero puedo aplicar la otra. 2 veces el ángulo A, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? A coseno cuadrado del menos seno cuadrado del ángulo A, ¿cierto? ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué? Voy a sustituir el seno por esto, ¿cierto? 1 menos coseno cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces quedaría coseno cuadrado del ángulo A menos 1 menos seno cuadrado menos coseno cuadrado del ángulo A. Es decir, 2 coseno cuadrado del ángulo A menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Que es justamente la de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿A qué sería igual la tangente de 2 veces A? La tangente de 2 veces A, pues sería la tangente del ángulo A más el ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es igual a tangente de la suma de dos ángulos? La tangente del primero más la tangente del segundo sobre 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. ¿Sí? Justamente la fórmula que vimos aquí, ¿no? Esta de aquí. La tangente de la suma de dos ángulos es igual a la tangente del primero más la tangente del segundo, ¿sí?
sobre 1 menos el producto de las tangentes de los ángulos. Esa la utilizo abajo. Esto de aquí. ¿De dónde qué tendríamos? 2 tangente del ángulo A partido por 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo A, que es, en efecto, ¿no es cierto?, esta fórmula de aquí. Esta identidad trigonométrica de aquí. ¿Estamos claros? Ya, estas son las más importantes de las identidades trigonométricas. En muchas ocasiones las 3, 4 y 5 casi no se usan, pero las que son de importancia y relevancia y que se usan bastante son las 2 primeras. Entonces esas no se las pueden olvidar. Y más que todo, y ante todo, no toca grabarse, digamos, la fórmula, sino la forma. ¿Sí? Desde el primer día de clases venimos hablando de la forma. ¿Sí? El seno de 2 veces algo es igual a ¿qué? A 2 veces el seno de ese algo por el seno de 2 veces un ángulo es igual a ¿qué? Al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Sí. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Finalmente, para terminar esto, ¿sí? El día de hoy, vamos a hablar de las razones trigonométricas del ángulo mitad o de la mitad de un ángulo, ¿sí? De la mitad de un ángulo, ¿sí? Que son justamente estas de aquí. El seno, ¿no es cierto?, de la mitad del ángulo A, ¿sí?, es igual, en valor absoluto, es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo partido por 2. ¿De dónde sale esto? Uno podría preguntarse, ¿de dónde salen estas fórmulas de aquí? ¿Sí? ¿De dónde surgen estas de aquí? Y no son difíciles de probar, ¿sí? Surgen justamente, ¿sí?, de aquí. Sabemos que el coseno de 2 veces el ángulo A, o de 2 veces el ángulo C, ¿sí? El coseno de 2 veces el ángulo C, ¿qué es? Dos opciones, ¿sí? Es 1 menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo C, ¿sí? ¿Sí? O el coseno de 2 veces el ángulo C es igual a ¿qué? A 2, ¿sí?, coseno cuadrado del ángulo C menos 1, que son justamente las dos fórmulas que dedujimos aquí, estas de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Coseno de 2 veces un ángulo es 1 menos 2 veces seno cuadrado del ángulo, o coseno de 2 veces el ángulo es 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1. ¿Sí? Entonces, digo, a ver, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Si, en este caso, en ambos casos, si el ángulo C, ¿sí?, si el ángulo C, ¿sí?, es la mitad del ángulo A, ¿sí? La mitad del ángulo. ¿Qué pasaría? Resulta, ¿cierto? ¿Sí? Resulta que el coseno de 2 veces el ángulo C, ¿cierto?, igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo C, sería lógicamente equivalente, gracias a esta igualdad, ¿a qué? A que seno de 2 veces del ángulo C, del ángulo A, sea igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado, ¿sí?, de la mitad del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Justamente porque el ángulo C es la mitad del ángulo. Entonces veamos más adelante. 2 veces la mitad de un ángulo es el ángulo, ¿no? Entonces coseno
¿sí? Del ángulo A, ¿sí? Es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo A, partido por 2. Del ángulo A partido. El ángulo es el que está dividido para 2. No el seno del ángulo, el ángulo. Sí, estamos de acuerdo. Hay que tener mucho tener énfasis en eso. Entonces voy a pasar, este 2 seno cuadrado lo voy a pasar a sumar y este coseno lo voy a pasar. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 seno cuadrado de la mitad del ángulo A va a ser igual a 1 menos el coseno de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es lógicamente equivalente a que si esto paso a dividir, quedaría que el seno cuadrado A partido por 2, ¿sí? Es igual a ¿qué? A 1 menos el coseno del ángulo A partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Puedo sacar las raíces cuadradas a ambos lados? El lado izquierdo es un número mayor o igual que 0 porque es el cuadrado de un número, seno cuadrado dice. Pero el lado derecho es 1 menos el coseno de A partido por 2. Y eso no sé si sea mayor o menor que 0. ¿Sí? No sé si lo sé. ¿Sí? Podemos comprobarlo. ¿Sí? Y en realidad así pasa. 1 menos coseno del ángulo A es partido por 2, es un número mayor que 0. ¿Sí? Es un número mayor que 0. Luego hacemos la demostración de eso rapidito, pero sí es un número mayor que 0. Entonces puedo sacar la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Y qué tengo? Valor absoluto, el seno del ángulo A partido por 2 es igual a 1 menos el coseno del ángulo A partido por 2. De esto he sacado la raíz cuadrada. ¿Y por qué esto es un número mayor o igual que 0? Porque yo sé que el coseno del ángulo A, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un número al fin y al cabo entre menos 1 y 1. ¿Sí? Si a esto multiplico por menos 1, me quedaría menos coseno del ángulo A es mayor o igual que menos 1, de lo menor igual que 1. Y si a esto le sumo 1, quedaría 2 es mayor o igual que 1 menos el coseno del ángulo A, mayor o igual que 0. Y si esto le parto por, ¿no es cierto? 2, 1 es mayor o igual que 1 menos el coseno del ángulo A, partido por 2, mayor o igual que 0. Que justamente es lo que decía, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya que esta proposición es verdadera, esta también la serie. ¿Sí? Y en efecto, es un número entre 0 y 1. El 1 menos coseno del ángulo A partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, y aquí hay que tener mucho cuidado. Para partir el valor absoluto tengo que ser muy inteligente, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el ángulo A partido por 2, ¿no es cierto? Pertenece ya sea al primer cuadrante o pertenezca al segundo cuadrante, ahí el seno es positivo, es decir, el seno del ángulo A partido por 2, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo A, todo partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? Y si el ángulo A partido por 2 pertenece al tercero, o el ángulo 2 partido por 2 pertenece al cuarto cuadrante, ¿qué pasa? El seno, ¿no es cierto? ¿Sí? El seno del ángulo partido por 2 igual a menos raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo A partido por 2. ¿Sí? Es decir, el signo, ¿cierto? ¿Sí? Que voy a poder utilizar para poder utilizar la fórmula, esta identidad trigonométrica, está determinado por el cuadrante, ¿sí? En donde se encuentra, ¿sí? El ángulo partido por 2. ¿Sí? La medida del ángulo partido por 2. ¿Sí? Donde se encuentra el ángulo que está asociado directamente a la medida del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí está claro, chicos.
¿Sí? ¿Está claro? Ya. La otra, esta de aquí. Con eso hemos deducido esta de aquí. ¿Sí? Para deducir esta de acá, ¿sí? ¿Qué se usa? Esta de aquí. Y el proceso, si quieren llamarlo proceso, es exactamente el que hemos seguido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es exactamente el mismo. ¿Sí? Simplemente que aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Sí? En esta de aquí, esta fórmula de aquí, ¿cierto? ¿Sí? En esta de aquí, que si el ángulo A partido por 2 pertenece al primer cuadrante o el ángulo A partido por 2 pertenece al cuarto cuadrante, en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? El ángulo A partido por 2 pertenece al cuarto cuadrante, entonces el coseno del ángulo A partido por 2 es igual a más, si quieren decirlo, a la raíz cuadrada de 1 más el coseno del ángulo A partido por 2, ¿sí? Y si el ángulo A partido por 2 está en el segundo o en el tercer cuadrante, ¿sí? El coseno del ángulo A partido por 2 sería igual a menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno del ángulo A partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Yo sé que en muchos textos van a encontrar estas fórmulas y simplemente ponen más, menos y ya está, y le olvidan el valor absoluto. ¿Sí? Pero nunca hacen relación que cuando se usa más o cuando se usa menos. ¿No? ¿Sí? No hacen en ningún momento relación de cuándo uso más y cuándo uso menos. ¿Sí? Y luego justamente la 3 se deduce de dividir la 1 para la 2, ¿no? ¿Sí? La división de valores absolutos es el valor absoluto de la división. Es decir, seno para coseno es tangente. Y la división de raíces cuadradas es la raíz cuadrada de la división. Entonces quedaría este dividido para este. Y ahí quedan extremos con extremos, medios con medios. Y el 2 se cancelaría y queda esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Va a quedar pendiente justamente esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí. ¿Por qué esta de aquí? Vamos a hacer la deducción la próxima clase. Y en específico esa es una de las identidades trigonométricas más usadas. La tangente del ángulo mitad. ¿Sí? Es muy, muy utilizada. ¿Sí? Que tiene, digamos, dos igualdades, ¿no? Digamos, la tangente de la mitad del ángulo, ya sin valor absoluto, ese es igual a esto, o también puede ser igual a esto. ¿Sí? Entonces, eso va a quedar pendiente para la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Mm? ¿Todo claro? ¿Seguros? Bueno, dejemos hasta ahí el día de hoy. ¿Sí? Que tengan una buena noche.